Bueno, pues estamos aquí con Anabel Hernández, la periodista renombrada que acaba de publicar el nuevo libro, El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo. Y pues vamos a tratar de conversar aquí algunos temas de Sí, esta obra que a mí me parece particularmente relevante por la manera en que reescribe prácticamente la sí, historia del narcotráfico en México como la conocíamos. Había como muchos huecos de estos sí. grandes personajes que habían permanecido durante décadas en la sombra y que precisamente revelas y sacas a la luz con este libro. Sí. Platícanos un poquito de qué va el libro. Bueno, antes que nada quisiera explicar que este libro hoy publicado es el producto de 9 años de investigación periodística que tuvo diferentes etapas. Una etapa muy intensa y después, con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, el 2014, se entrecruza mi historia, mi investigación del traidor con esta investigación y bueno, yo al menos no tengo la capacidad para investigar intensamente dos temas en paralelo porque finalmente soy yo, no tengo un equipo de investigación, no soy parte de un medio de comunicación, soy una freelance. Entonces yo en su momento di mayor prioridad a investigar más el tema de los estudiantes y después continuar con la investigación del traidor, que es un libro que nació en 2011, en enero de 2011, un mes después de que publiqué el libro de Los Señores del Narco. Y bueno, este libro, debo decir que incluso para mí, que pienso haber entendido algo del cártel Sinaloa y algo de los carteles de la droga, toda la información que fui acumulando después de Los Señores del Narco me hizo tener como que yo misma necesitar un tiempo de reflexión, porque hay cosas tan insólitas que contaba el diario de Vicente Zambada Niebla, el Hijo del Mayo, que solo el tiempo podía darles la razón, ¿sabes? Entonces, este libro es el resultado de 9 años de investigación periodística, como estaba diciendo, y el contenido está hecho en base a un diario personal, un diario íntimo que cualquier persona puede hacer en su casa, pero que Vicente Zambada Niebla hizo en la intimidad de su celda, al menos desde 2010, cuando estaba aún detenido en el penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, hasta 2013-2014, cuando ya está extraditado en Estados Unidos y está en una vorágine, en una dinámica de, por un lado, que el gobierno de Estados Unidos cumpla un contrato, un acuerdo que según Vicentillo existía de protección al cártel Sinaloa a cambio de que el cártel diera información de sus principales enemigos, al menos en los últimos 9 años. Estamos hablando de que supuestamente, de acuerdo a Vicentillo, el cártel habría estado colaborando con la DEA de 2001 hasta ese momento, que era 2011. Y después, en esta dinámica, el Vicentillo estaba tratando de que el gobierno de Estados Unidos cumpliera con su acuerdo, y en este contexto es que Vicentillo escribe el diario, y en este contexto es que Vicentillo se dibuja a sí mismo de esta manera. Yo sé que para algunas personas, incluso en Culiacán, he tenido algunos mensajes, la gente está como un poco, pero ¿qué significa esta portada? La periodista está editorializando, la periodista está juzgando, la periodista está ridiculizando. No, yo nunca ha sido mi actitud, ni lo será, ridiculizar a ningún, ni siquiera narcotraficante, sino trato de ridiculizar a los políticos que son muy corruptos en México, mucho menos a un narcotraficante, porque finalmente son seres humanos, la justicia, un juez los llamará a cuentas. Este documento, esta portada, es un documento histórico porque es el autorretrato que hace Vicente Zambada Niebla, el hijo del Ismael El Mayo Zambada, el narcotraficante más importante en México en los últimos 50 años. Esta es la manera en que se veía a sí mismo, al menos en este momento histórico del que estoy hablando. Y es que de alguna manera en las primeras páginas del libro, pues
lo retratas como alguien que ya nació inmerso en toda esta locura, como si no hubiera tenido muchas posibilidades de escoger otro tipo de destino. ¿Tú cómo lo percibes? Sí y no, porque la gente lo descubrirá a lo largo de las páginas, como hay momentos en que este muchacho, que evidentemente nace ya cuando su padre comienza a ser narcotraficante desde la época de los 70s. Este muchacho nace en 1975, ya cuando su padre ya era un capo en el cártel de Sinaloa. Pero a lo largo de todo este tiempo, es decir, de 1975 a 2015, este muchacho tiene muchas opciones a lo largo del tiempo y lucha entre su repudio a los negocios ilegales de su padre y entre el amor a su padre. Y es un muchacho que de todas maneras tiene un margen de libre albedrío donde tiene que tomar decisiones, y cuando las toma siempre son a favor del padre. Se convierte en asesino, se convierte en narcotraficante, se convierte en delator, se convierte en un operador muy importante del cártel de Sinaloa en algunos episodios, y de acuerdo a lo que él mismo dice, a la dinámica que él describe, a la dinámica que existía en el cártel de Sinaloa, de acuerdo a lo que él describe, en algunos episodios incluso es mucho más importante él, Vicentillo, que el propio Joaquín Guzmán lo era. Ok. Y platícanos un poco de cómo fue que te contactó el abogado de Vicentillo luego de publicar Los Señores del Narco. Bueno, yo he escrito a lo largo de muchos años investigaciones sobre narcotráfico, pero esta es la primera investigación donde inevitablemente tengo que ponerme como una especie de personaje muy, muy secundario, pero al final un personaje, porque me tocó ver un episodio de la historia del narcotráfico en América y en América Latina, del histórico. Y yo estoy convencida de que hubo un antes y después de todos estos episodios que estuve viviendo. Publiqué el libro Los Señores del Narco en diciembre de 2010, con todas las consecuencias que eso trajo para mi persona, que bueno, son públicamente conocidas. Yo en ese libro publiqué la biografía del Chapo Guzmán, señalando desde un principio, ¿el Chapo Guzmán es el jefe del cártel de Sinaloa? Si el Chapo Guzmán es el jefe del cártel de Sinaloa, yo ya no sé cómo el cártel de Sinaloa pues este imperio transnacional tan importante, porque el Chapo apenas sabía leer y escribir. Quienes conocían al Chapo, a quienes yo entrevisté de 2005 a 2010, decían, pues es un hombre muy folclórico, es un hombre que no sabe ni leer y escribir, que incluso si le quiere escribir una carta a un amante, tiene que pedirle a alguien que lo ayude, ¿no? Es un hombre muy indisciplinado, es un hombre que se droga, es un hombre que abusa sexualmente de mujeres. No daba el perfil de disciplina, de mentalidad, de perspectiva, de capacidad de ver el negocio a futuro del narcotráfico como para haberse convertido en un narcotraficante tan importante. Incluso yo desde Los Señores del Narco decía, el Chapo no puede ser, el Chapo es un mito creado por el propio gobierno de México, de Estados Unidos, para encubrir otras cosas. Después de que yo publico ese libro, en enero de 2011, yo doy una entrevista telefónica a una estación de radio de Chicago en habla hispana, porque en Chicago, como todos saben, hay una comunidad mexicana muy potente y muy amplia. Cuando yo estaba dando esta entrevista, había alguien recluido en una celda de esta sección totalmente de aislamiento, de máxima seguridad del Metropolitan Correctional Center de Chicago, que estaba escuchando esa entrevista. Y esa persona era Vicente Zambada Niebla, que ya había estado extraditado a Estados Unidos. Él había sido detenido en 2009 en medio de la guerra entre el Chapo, Mayo y los Beltrán Leiva. El gobierno de Felipe Calderón dirá, yo lo detuve, tan no soy corrupto que yo lo detuve. No es verdad. Así como algunos Beltrán Leiva fueron detenidos en el sexenio de Felipe Calderón y otras gentes del cártel de Sinaloa fueron detenidos, todas estas detenciones fueron en base a la guerra interna, porque el gobierno estaba dividido, unos que trabajaban para el
el Mayo, el Chapo y otros que trabajaban para Arturo Beltrán Leiva. En este contexto es detenido Vicente Zambada Niebla, él mismo firma su extradición fast track y ya en 2010 estaba en Estados Unidos. Él escucha mi entrevista en radio y le pide al abogado Fernando Gagiola que me contacte. El abogado llama a la estación de radio, de estación de radio me llaman a mí, me dicen, oiga, pues se comunicó un abogado, pues que dijo que era un abogado de narcos, que tenía cosas que decirle. Y yo la verdad ya tenía una larga experiencia, tal vez hago mal en decirlo, pero cuando este tipo de gente me llama, habitualmente acudo, porque ya había tenido experiencias previas de que no son mentiras, no son trampas, sino realmente es gente que quiere hablar. Me reúno con el abogado Gagiola ahí en Chicago y él me cuenta una historia increíble. Él me dice, estoy aquí enviado por Vicente Zambada Niebla. Su padre, Ismael El Mayo Zambada, sabe que estoy aquí. Y lo que queremos contarle es una historia. Queremos contarle que el cártel tenía un acuerdo, supuestamente con el gobierno de Estados Unidos, que mi cliente ha hecho honor a ese acuerdo, ha dado mi cliente, su padre y el Chapo y otros del cártel han nutrido, han dado un montón de información a lo largo de 9 años a la DEA y ahora la DEA dice que no, que el acuerdo no existe. Entonces lo que mi cliente quiere es que el acuerdo se haga realidad. Y lo que mi cliente quiere es platicarle a usted, que usted publique estas historias de los contratos del cártel de Sinaloa con la DEA. No me pareció disparatado, aunque pueda parecer muy disparatado, porque ya en la década de los 70, cuando la CIA ayuda al cártel, a los carteles colombianos a conectarse con los carteles mexicanos para traficar cocaína a cambio de financiar la contra nicaragüense, es un hecho histórico, no es una cosa que estoy inventando yo. Ha habido una comisión específica en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos, hubo investigaciones periodísticas de periodistas americanos en ese momento, está documentado. Entonces, esta historia no me sonaba, debo decir, del todo absurda. Y yo pienso que por eso Vicentillo pensaba, solo ella me va a creer. Y yo le dije, ok, abogado, pero para que yo publique una historia así, necesito los documentos. Y es ahí cuando de 2011 a 2015, el abogado Gagiola y yo comenzamos a tener una serie de encuentros constantes. Es así como pude saber que durante todo este periodo, de 2011 a 2015, el abogado Gagiola, Fernando Gagiola, era un mensajero entre Vicente, que estaba en Chicago, y su padre, que estaba en Sinaloa, con conocimiento del gobierno de Estados Unidos. Y él iba y venía entre padre e hijo. Y es así como él mismo pudo romper el sigilo que el propio Mayo Zambada había guardado durante todo este tiempo. Porque aunque yo ya en el libro de los señores del narco, por supuesto, había hablado del Mayo Zambada, y aunque había dicho que algunos funcionarios públicos que lo habían conocido decían, él es el jefe del Chapo, la verdad es que hasta ese momento, cuando yo publico Los Señores del Narco, había muy poca información sobre el Mayo. Y la que había era muy extraña, porque, por ejemplo, en las fichas de inteligencia del gobierno de México decían que tenía 5 actas de nacimiento, había diversas fechas de nacimiento, o sea, ni siquiera se sabía ni cuándo había nacido, ni qué edad tenía. Porque si algo que había hecho el Mayo Zambada durante estos 50 años es usar el sigilo, es usar la discreción, el bajo perfil, y usar a diferentes otros capos de que llamaran la atención para él mantenerse escondido detrás de estos, llamo yo, escudos humanos. Y es así como Gagiola, primero el interés de Vicentillo era contarme los supuestos contratos con el gobierno de Estados Unidos, pero después Gagiola, quien estaba enfermo de cáncer y después este cáncer hace metástasis, lo que decide es ir mucho más allá de la voluntad de Vicente Zambada Niebla y de su padre y empieza a contarme los secretos más internos del cártel de Sinaloa. Es decir, es la primera vez
que alguien desde adentro del cártel cuenta la historia de cómo es el cártel. Y el abogado me entrega los diarios, los escritos, manuscritos que el propio Vicente Zambada había escrito durante un largo periodo de tiempo. ¿Y qué fue lo que te impactó más de esa información que recibiste y en qué momento te das cuenta de que, o te cae la certeza de que el Mayo Zambada era el líder del cártel de Sinaloa y después cuando recibes toda esta información pues desde las entrañas del cártel, ¿qué fue lo que te saltó más? Normalmente cuando se hace una investigación como la que estás haciendo hay un dato que es como la pieza central de todo el rompecabezas. Bueno, en primer lugar, era insólito. No había existido en la historia reciente del narcotráfico que el hijo de un capo, cuando el capo estaba en el poder, no es como ahora el hijo del Pablo Escobar Gaviria que platica de su padre, ya que su padre está muerto, ya que pasó todo el episodio. Estamos hablando de un hijo que está escribiendo la historia real, en tiempo real del cártel, cuando su padre está en el máximo apogeo de su poder. Porque lo interesante de estos diarios, efectivamente, el Vicentillo estaba hablando, al menos desde que tenía 16 años hasta 2014-2015. Estaba hablando, cuando yo obtengo estos documentos, de un montón de traficantes de droga que hasta ese momento ni siquiera eran conocidos. Nadie sabía que existían, solo él lo sabía porque estaba obteniendo toda esta información en tiempo real por parte de su padre. Porque su padre, el Mayo Zambada, al final se estaba deshaciendo de sus enemigos, de los socios, etcétera, etcétera, de gente incómoda. Estaba utilizando a su hijo hasta el final, aunque el hijo estaba ahí hundido en la cárcel de Chicago, ¿no? Entonces, eso era sorprendente ya de sí mismo, de pensar, es un diario que transcurre en tiempo real. Y debo decir, a veces me daba miedo decir, Dios santo, ¿no? Y si yo publicara el nombre de uno de estos narcotraficantes que nadie conoce, el abogado me pidió que no podía publicar nada de esa información del diario, de esa información que él estaba dando en tiempo real de cómo se estaba manejando la droga hasta que el abogado muriera, porque evidentemente si alguien sabía que él me estaba dando esta información, pues seguramente hubiera habido represalias muy grandes. Por otro lado, me llamó la atención, me sorprendió un montón de datos del Mayo Zambada que yo jamás hubiera imaginado, porque pude ver como mucha de esta historia que las autoridades o tal vez el propio Mayo han filtrado que no corresponden a la realidad. Es decir, cuál es el origen del cártel de Sinaloa, quién es realmente el Mayo Zambada, cómo empieza en el mundo de las drogas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, por supuesto, está la historia de Vicente Zambada Niebla como hijo de este capo, que la gente lo juzgará. Pero es una historia difícil que por una parte parece casi un muchacho secuestrado por la propia dinámica de su familia y por otro lado es un asesino y por otro lado es, no sé cómo decirlo, sin decirlo demasiado fuerte, lo diré de esta manera, una especie de Joker a la mexicana, donde él mismo se ríe de su propia desgracia, donde está escribiendo, por ejemplo, cómo policías federales lo humillan, lo sobajan, lo golpean, lo hacen desnudarse, le revisan cada orificio del cuerpo, mientras está la transferencia de la cárcel de Almoloya a Nuevo Laredo, poco antes de su extradición. Y él, después de todas esas vejaciones, escribe ja, 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 está de su puño y letra el ja, 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 que a uno lo deja un poco con escalofríos de pensar quién es esta persona y qué es esta persona. Ok. Y tú comentabas que parte de estos encuentros que tuviste con Gaxiola contaban con el conocimiento del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo te das cuenta de...? No, lo que yo estoy diciendo es que no, Gaxiola quería que nadie supiera, nadie debía saber de nuestros encuentros. Okay. Gaxiola tenía encuentros con el Mayo Zambada,
con el conocimiento del gobierno de Estados Unidos. Incluso hay una llamada telefónica. Que cuando Vicente finalmente firma su extradición y llévenme, porque él pensaba, me harán válido el acuerdo, no tendré problemas legales, ¿no? Estaré tranquilo. Y pues los americanos dicen, nosotros, tú y yo acuerdos, eso no existe, ¿no? En ese momento, el gobierno de Estados Unidos le dice a Vicentillo, ok, llámale a tu padre por teléfono y dile que hacemos un trueque. Tu padre te quiere mucho, dile a tu padre que él se entregue y nosotros te liberamos. Y gracias a Gagiola se hace ese enlace telefónico. Alguien va, le dice al Mayo, oiga, su hijo le va a llamar, hay esta llamada insólita ante las autoridades del gobierno americano y pues no sé exactamente el diálogo, pero el hecho es que el Mayo pues nos entregó y dejó que el hijo estuviera ahí tantos años en la prisión. Pero no, a eso me refiero con que era el gobierno de Estados Unidos quien sabía de estos encuentros. Por ejemplo, el Gagiola, por ejemplo, iba a recoger información del Mayo de dónde está el chino Anthrax. Vicentillo ya no podía saberlo, porque ya estaba en prisión. Y Chino Anthrax fue detenido en 2011, 2012, si no me equivoco. No, perdón, un poquito después, pero bueno, en este periodo, porque en mayo es quien le dice al Chapo, quien le dice a Vicente, pues el Chino Anthrax va a estar en este lugar a esta hora, pues porque era su jefe, era el único que podía saberlo. Entonces, de alguna manera, se podría decir que el gobierno de Estados Unidos tuvo un acuerdo con el mismo Mayo Zambada. De una u otra manera, sí. Porque al final, ¿qué es lo que sí logra Gagiola? Y cuando yo vi esta movida, realmente es como estar en medio. Tú estás en medio, que así me encontré yo, de un juego de ajedrez. Que por un lado estaba el cártel de Sinaloa y por otro lado estaba el gobierno de Estados Unidos. Cuando el abogado me dijo, ellos tienen un acuerdo con nosotros y tienen que cumplir, yo dije, pues ¿cómo? ¿Cómo un cártel va a poder arrodillar a la potencia más grande del mundo, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, en un inicio dijo, no, eso es mentira, porque todo esto se dirimió en mis notas, pero también se dirimió en los expedientes que estaban ahí internos en el juzgado de Chicago, en Illinois. Y finalmente, a la DEA no le queda más de otra más que empezar a presentarle al juez un montón de contratos firmados entre el abogado de Mayo y Chapo con la DEA, colaborando, etc. Después me encuentro con cartas que escribía este abogado que era el intermediario, Humberto Loya Castro, que están en el libro, donde él dice, pues sí, el Mayo, Chapo me daban información, yo la llevaba a la DEA con esa información arrestaba enemigos y después algunos funcionarios de la DEA me daban información de operativos y yo se los daba a Chapo y Mayo para que no los detuvieran. Estamos hablando de un juego muy complicado. El punto es que el hijo del Mayo y el Mayo se salieron con la suya en el sentido de Vicentillo nunca fue a juicio. Si hubiera ido a juicio, le hubiera tocado una sentencia de por vida más 30 o 40 o 50 años como se la dieron al Chapo Guzmán. Para mi sorpresa, cuando yo empecé a publicar estos artículos, se bloquea el juicio y nunca hay juicio. Vicentillo nunca fue a juicio porque al final las dos partes dijeron, a ninguno nos conviene que todas estas cosas incómodas se ventilen, así que llegamos a un acuerdo. Yo gobierno, te respeto el acuerdo siempre y cuando tú me sigas dando información. Y es así como Gagiola es el mensajero, va con Mayo, ahora este narco va a estar en tal lugar, en tal parte, a tal hora. Gagiola va con Vicentillo se lo dice al gobierno de Estados Unidos. Y es así como entre 2012, 13, 14, empezaron a haber un montón de detenciones que el gobierno de Estados Unidos decía, somos nosotros que somos muy eficaces, o el gobierno de Calderón, o ya de Enrique Peña Nieto, pero todo era por traiciones que había habido dentro del cártel contra sus enemigos y personajes incómodos, porque llama la atención que realmente Vicentillo
nunca dio información realmente incómoda contra su padre. Tan es así que hasta el día de hoy el Mayo Zambada sigue siendo el líder del cártel de Sinaloa. Ya el Chapo Guzmán está refundido en la cárcel y él sigue siendo el jefe de jefes. Y que de alguna manera es curioso cómo se hizo todo un espectáculo mediático con la captura del Chapo Guzmán, con la extradición a Estados Unidos, todo el juicio del Chapo Guzmán, y un par de meses después de que concluye el juicio del siglo, como se le llamó en los medios, etcétera, etcétera, pues en una pequeña nota por ahí sale ya el acuerdo de la sentencia de Vicentillo, que es el personaje central. ¡Claro! Entonces, de alguna manera, ¿tú ves que se haya construido una cortina de humo por parte del gobierno de Estados Unidos para ocultar lo otro? Debo decir, y ahí lo escribo en el prólogo del libro, en el capítulo 0, que es la explicación, el contexto de cómo entender el libro. A mí los abogados de Chapo Guzmán me buscaron, pienso, en noviembre de 2018. Y querían una cita conmigo porque querían que yo les compartiera información sobre todo el tema de Vicentillo. En muchas de las reuniones que Gagiola tuvo con el Mayo, ahí estuvo el Chapo Guzmán. Por eso pienso, intuyo, no lo sé, que los abogados del Chapo al final de cuentas sabían que yo tenía información que hasta ese momento era secreta, que no se había publicado. O tal vez lo sabían o lo intuían a través de algunos reportajes que sí publiqué de esos supuestos convenios entre la DEA y el cártel de Sinaloa. El punto es que me contactan y me dicen, pues queremos esa información. Yo, la verdad, el encuentro entre los abogados del Chapo y yo nunca ocurrió, nunca se concretó. Y bueno, sabemos los resultados del juicio del Chapo, donde los abogados desde un inicio, desde la apertura del juicio, estuvieron diciendo, ok, sí, mi cliente le gustan los reflectores, un defecto. No estoy diciendo que mi cliente no sea un narcotraficante, lo que estoy diciendo es que mi cliente no es el personaje que están diciendo que es. Mi cliente no es el jefe del cártel de Sinaloa, porque el cártel de Sinaloa es el Mayo. Y el juez y la fiscalía en todo momento trataron de censurar de una u otra manera eso. Tampoco nunca se pudo dirimir en el juicio del Chapo estos supuestos acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y el cártel de Sinaloa, porque fueron otras de las cosas que el juez dijo. De esto, prohibido incluso preguntarle a Vicentillo. Vicentillo se presentó 3 días en el juicio, pero prohibido preguntarle esto, de la corrupción en México, de cómo el cártel de Sinaloa, que yo ya lo había dicho desde 2010 en mi libro Los Señores del Narco, cómo había sobornado a diferentes presidentes, incluyendo a Felipe Calderón, al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a un montón de militares, cómo la guerra contra el narco era falsa, sino una guerra para proteger el cártel de Sinaloa. Todo eso estaba ahí en el juicio, salieron algunas pocas cosas, pero la fiscalía de nuevo y el juez trataron de tapar eso, porque ¿cuál es la estrategia del Chapo Guzmán, del abogado? Sí, bueno, mi cliente es lo que es, pero es lo que es porque tiene un jefe que se llama el Mayo, y es lo que es porque hay un gobierno de México que casi lo impulsa a ser narcotraficante, ¿no? Y casi le tolera el narcotráfico. Es como si es narcotraficante porque le dieron permiso a ser narcotraficante. A lo mejor me estoy adelantando un poco porque no he acabado de leer todo el libro, pero ¿se podría decir que el Mayo entregó al Chapo? Bueno, eso la gente tenía que descubrir. Tal vez sea una de las cosas que sus hijos estén preguntando hoy, no lo sabemos, pero he escuchado en los medios ahora que hay una relación ríspida entre el Chapo y los hijos del Mayo. Okay. Entre los hijos del Chapo, y el Mayo. Tal vez porque hayan entendido hoy finalmente algunas cosas. ¿Tú cómo percibes, después de tantos años de haberte adentrado en las entrañas del narcotráfico, el papel que ha jugado Estados Unidos? Porque de alguna manera siempre están las agencias de inteligencia de Estados Unidos de alguna manera presentes en este asunto. Ya bien lo mencionabas desde del Irán-Contras, del caso de Irán-Contras, el caso de Panamá, de Noriega. Que han sido casos muy documentados y que no han tenido la repercusión mediática, y hasta el día de hoy yo creo que todavía mucha gente no conoce como toda esa historia que no ha sido oscura, sí.
tan ventilada, a pesar de que está muy documentada. Pero yo te iba a preguntar, además de la DEA, ¿qué te contó Gaxiola sobre pues, este toma y daca con el gobierno de Estados Unidos y en específico con la DEA? Todavía había una investigación periodística en Chile en 2012 que hablaba de cómo la CIA utilizaba dinero de la venta de cocaína para financiar movimientos en contra de Rafael Correa en Ecuador. Digamos que esta historia de los aparatos de inteligencia pareciera muy lejana, que ocurrió ya en los 80s, pero hay todavía documentos de que, y testimonios de que todavía están ocurriendo ese tipo de operaciones clandestinas o encubiertas. ¿Hablaste de algo de esto con el abogado? La verdad es que el abogado, más que hablar, me dio documentos que están en el libro donde hablan de esta relación. Lo cierto es, y eso es un hecho, que el cártel de Sinaloa dio información al gobierno de Estados Unidos que permitió la captura de un montón de narcotraficantes, claro, enemigos en su momento, de Mayo y Chapo, y después hasta el propio Chapo terminó ahí entre la bola que fueron detenidos. Lo que es un hecho es que el único ganador de todos estos arrestos hasta el día de hoy es el Mayo Zambada. Y lo que es un hecho es que a lo largo de estos 18 años, el único cártel que ha estado fortalecido realmente es el cártel de Sinaloa. Algunos cárteles han perdido mucho poder, como el cártel de los Zetas, como el Arellano Félix. Otros están emergiendo, como el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero el único que está ahí, estable, constante, a lo largo de 50 años, es Ismael El Mayo Zambada. Ok. ¿Tú cómo interpretas este asunto? Porque a mí todavía me queda un poco como un dejo de duda. Se hablaba mucho primero los grandes capos, Caro Quintero, el rey, el príncipe del narcotráfico, y como que pasan los años y va cambiando la estafeta de este líder del narcotráfico en México, con lo que revelas ahora, pues de alguna manera hablas del jefe de jefes. Ese es el punto. Vicente Zambada. Ese es el punto. Hemos visto caer en estos últimos 50 años, incluso Amado Carrillo Fuentes, su hermano, la familia de Michoacana, el cártel de los Valencia, Nacho Coronel, el Chapo Guzmán, Vicente Carrillo Fuentes, el hermano de Amado, tantos otros, y el único que tiene capacidad de mantenerse en pie es el Mayo Zambada. Y me parece que cuando uno lea el libro del traidor podrá entender por qué. El Mayo Zambada está, después de 50 años, está totalmente fusionado con la política y el poder mexicano. Está totalmente con los partidos políticos, con las instituciones, está totalmente fundido. Ya no es difícil hoy por hoy poder distinguir dónde termina una mano del Mayo y dónde comienza el brazo del Estado. El Mayo Zambada, y lo dice su hijo, pues tenía tal poder desde hacía tanto tiempo que, por ejemplo, lo manda a desayunar a Los Pinos en 1998. Estaba de presidente de la República Ernesto Zedillo. Y lo manda para dirimir algunas cosas, incomodidades que el gobierno estaba causando a su familia, y lo manda. Y con ese Vicentillo llegué a Los Pinos, pues yo no sé qué capo manda, yo no sé si el Chapo mandaría con tanta confianza, bueno, ahora no sé, tal vez también igual, con mucha confianza, pero yo no sé en qué momento mandaría un capo con tanta confianza a su hijo, ve y desayuna en Los Pinos y arregla los asuntos familiares. Bueno, llega Vicente Zambada Niebla, lo escribe en su diario y dice, llego y está la Guardia Presidencial, el Estado Mayor Presidencial, pues saludándome, ¿no? Abriéndome paso, dándome la bienvenida. Y se sienta ahí a desayunar con un general, pues para hablar de las incomodidades que tiene la familia con el gobierno, ¿no? Y después tenemos el gobierno de Vicente Fox, donde aparentemente, de acuerdo a lo que narra Gagiola,
eran los hijos de Marta Sagún, la primera dama, quienes le facilita por un largo periodo al cártel Sinaloa los precursores químicos para entrar en este mercado nuevo de las metanfetaminas. Y después en el gobierno de Felipe Calderón tenemos como Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo, estando ahí presente en la reunión, narra cómo el general Mario Arturo Acosta Chaparro llega a saludar, a abrazar al Mayo como si fuera un gran amigo. Después el Mayo llama al Chapo y el Chapo también abraza y el abogado dice: disculpen señores que los moleste, ¿no? Ustedes son señores de honor, ¿no? Disculpen que los moleste. Vengo en nombre del presidente a pedirle un favor al Mayo Zambada. Mientras Felipe Calderón decía que tenía la guerra contra el narco, en realidad mandaba a pedir favores al Mayo Zambada. No tenemos un narcotraficante como el Mayo Zambada, contado por la voz de su propio hijo, porque ese es, repito, el valor de las cosas. Es la primera vez que tenemos una visión interna del cártel de Sinaloa desde el primer nivel, donde dice cómo su padre a veces se queja de: otra vez hay que pagar la nómina, ¿no? Cada mes hay que pagar esta nómina millonaria de sobornos al gobierno de México, y donde el Mayo Zambada se queja: yo trabajo para el gobierno, tengo que traficar para mantenerlos. Como si, claro, me parece un cinismo extraordinario, pero es una frase que que debería de analizarse, ¿no? Yo trabajo para el gobierno. ¿Y hasta qué punto se podría decir que también los mismos cárteles de la droga han funcionado como chivos expiatorios de un negocio todavía más grande? Porque de alguna manera me estaba encontrando notas ya de algunos años, de 2009, cuando el director de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, el italiano Antonio María Costa, incluso señalaba que el dinero del narcotráfico había rescatado a los grandes bancos de Estados Unidos de la crisis financiera de 2008, algo que a mí me parece pues desproporcionado. ¿Cómo es que un grupo de pues rancheros sinaloenses que empezaron a tener una carrera criminal destacada hayan logrado una cosa de esas dimensiones sin que haya otros actores que a lo mejor todavía no estamos viendo, no han salido completamente a la luz? Ese es uno de los puntos fundamentales que me reveló Fernando Gagiola. No viene en el libro de Vicentillo, en el libro de Vicentillo en el diario de Vicentillo viene de otra manera, pero Gagiola cuando me conoce me dice: está bien su libro Los Señores del Narco, ok, pero usted está perdiendo una cosa muy importante, que es la visión de negocio. ¿Cómo funciona como negocio el cártel de Sinaloa? Y él me decía, y lo digo de esta manera porque es así como lo explicó, podría decir cualquier otro nombre, pero él lo explicó así: el cártel de Sinaloa es como la Ford. Ellos, por decirlo de alguna manera, consiguen, ¿no?, en Sudamérica la mayor cantidad de cocaína, o producen la mayor cantidad de heroína o de marihuana o de metanfetaminas. Pero no es que ellos van a ir a Alemania y van a poner a su puestito para vender esto. Eso lo hacen, la Ford no hace eso. La Ford fabrica coches y después hay un montón de concesionarios que dicen: oiga, yo le compro 50, oiga, yo quiero distribuir 80, oiga, yo me hago cargo de 100. Me dice: es así como funciona. Él decía: el Mayo Zambada trae ese gran comprador, porque después de que fueron desarticulados con la guerra en Colombia, con la guerra contra las drogas en Colombia, los grandes carteles colombianos, Colombia por mucho tiempo, si no es que hasta ahora, se quedaban únicamente como fabricantes. Incluso las FARC realmente no podían traficar. Controlaban la fabricación de la cocaína, pero no tenían los contactos para traficar transnacionalmente, vendían la cocaína. Entonces estamos hablando de que el Mayo Zambada iba a Sudamérica, compraba la gran cantidad masiva de cocaína, la transportaba a México y el 80% lo vendía con estos distribuidores, diría Gagiola. Distribuidores que algunos eran personas insospechables, comunes y corrientes, empresarios, políticos, y
narcos, pero no los narcos que estamos pensando, los que salen en las series de Netflix, con sus pistolas, con sus cadenas, con su lenguaje. Estamos hablando de gente muy normal que en el anonimato le compra al Mayo el 80% de la mercancía y la distribuye. Narcotraficantes que hasta que Vicente Zambada Niebla habló, nadie tenía ubicados. Por ejemplo, un hombre Gastelum, que era prácticamente dueño de Honduras, propietario. Estamos hablando de que algunos de estos compradores eran propietarios de diferentes países en Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Entonces estamos hablando de que por eso es tan difícil combatir el narcotráfico, porque si el gobierno y las instituciones en el mundo se siguen enfocando, Mayo, Chapo, sí, ellos son importantes porque son los grandes, ¿cómo se dice? Mayoristas, pero nadie ve todos los negocios colaterales que se hacen a su alrededor. Por ejemplo, otra cosa que entendí, que me explicó Gagiola y lo explica perfectamente en su diario Vicente Zambada Niebla, estamos con el mito de los submarinos, ¿no? Los túneles, es así como los narcos trafican droga. Y no es verdad. La gran mayoría de la droga que se trafica en el mundo es por empresas perfectamente legales que de verdad transportan cocos, que de verdad transportan pollos, que de verdad transportan atún, que de verdad son ferrocarriles que transportan personas sin tanta mercancía legal, pero también dentro de todas estas mercancías legales va una dosis de mercancía ilegal y por eso es prácticamente imposible frenarlo. Tendría que hacerse una nueva visión del mundo de cómo es el narcotráfico para intentar frenarlo con nuevos instrumentos. Porque si solo estamos buscando, el gobierno solo está buscando a los túneles, los submarinos y los narcotraficantes con sombrero, cadenas de oros y con narcocorridos, están equivocados. ¿Y hasta qué punto las mismas empresas están metidas de lleno en, digo, me imagino que hay de todo, pero muchas veces estos grandes temas, bueno, se corrompieron algunos trabajadores, los de hasta abajo, pero rara vez vemos que dueños de las empresas en México o en Estados Unidos sean involucrados. Este año, por ejemplo, se detuvo un cargamento de cocaína en un barco propiedad de JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo, y que de alguna manera también pasó un poco desapercibido en los medios de comunicación. ¿Qué relación tienen pues el cártel de Sinaloa como este gran distribuidor de drogas a nivel mundial con estas empresas en ambos lados de la frontera? Yo lo que te puedo decir, en lo que publiqué en el libro y en otras investigaciones que están en curso, es que hay un montón de grandes empresarios muy, muy importantes que conscientemente se meten al negocio ilegal. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? Son ricos, ¿no? Son millonarios, son poderosos. ¿Por qué necesitan meterse en el negocio de las drogas? Porque el negocio de las drogas es tanto dinero el que se gana y tan poca la probabilidad de ir a prisión, que es un aliciente. Yo me acuerdo como Gagiola me decía, no, pues es que el Mayo quisiera retirarse. A veces me dice que el Mayo le había dicho, quiero retirarme. Pero es como ver el agua, una llave de agua que está abierta, donde el agua corre y corre y corre, y es como no meterle la cubeta. ¿Cómo no le voy a meter? La veo que corre. De todas maneras va a seguir corriendo. Yo le meto la cubeta porque quiero un poco de esa agua. Y es así, ¿por qué? Porque estos grandes empresarios participan en estos negocios criminales. Para dar una idea, de acuerdo al hermano del Mayo Zambada, que es Reinaldo Jesús Zambada, alias el Rey, que es contador, que él intentaba, cuando era joven, llevar una vida correcta, legal. Cuando empieza a surgir en algunos medios de comunicación el nombre del Mayo Zambada, los empresarios que lo tenían contratado le dicen, oiga, pues aquí los apellidos son homónimos, es su familiar. Y él dice, sí, dice, a la calle se va. Entonces el Mayo ahí se aprovecha y dice, yo te doy trabajo, y se jala el hermano y lo mete de contador del cártel.
Y el hermano hace las cuentas. Dice, nosotros, mi hermano, el cártel de Sinaloa, compramos la cocaína en $3,000 el kilo en Colombia. Cuando nosotros transportamos esa cocaína a México, aquí en este 80% que yo te decía, lo vendemos en $15,000, $16,000 el kilo. Cuando esta cocaína pasa a Los Ángeles, ya cuesta $23,000 el kilo. Cuando pasa a Chicago o a Nueva York, $35,000. Cuando va a Italia, $50,000, el mismo kilo que costaba $3,000. Cuando va a Australia, cuesta $200,000 el kilo. Te lo compran en $200,000. De ese mismo kilo que te costó $3,000. Cuando llega a la Unión Soviética, cuando llega a Rusia o cuando llega a China, es estos mismos $200,000 el kilo. Entonces estamos hablando que es un negocio que genera tantas ganancias que todos quieren entrar, incluso los políticos, incluso los millonarios, incluso los empresarios. Es tal la impunidad que hay en torno a esto que todos quieren entrar, ninguno quiere ver el agua corriendo y no meter al menos una vez la cubeta. ¿Hasta qué punto Estados Unidos ha administrado este negocio por cosas como los bloqueos que hubo durante los juicios del Chapo Guzmán y otros muchos narcotraficantes que han sido utilizados como informantes, con el caso de Vicente Zambada Niebla que nos comentabas? Porque de alguna manera, pues geopolíticamente sabemos que México pues no da un paso sin la aprobación o el palomeo de Estados Unidos, a pesar de que pueda tener un cierto margen de maniobra. ¿Qué interés tiene las grandes estructuras del gobierno estadounidense en seguir manteniendo ese negocio? Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Edward Snowden, el que acaba de sacar, el de Vigilancia Permanente, pues a mí me resulta como muy difícil de creer que puedan mantenerse estos narcotraficantes todavía en la clandestinidad, siendo todos los aparatos de inteligencia y en terreno que se tienen para dar con ellos, que incluso hablan por teléfono con ellos, como nos estabas platicando hace un momento. ¿Cuál es como la lógica del sistema en Estados Unidos y el hecho de que pues nunca tampoco veamos grandes capos de la droga que le compran al cártel de Sinaloa para distribuirle en Estados Unidos? Bueno, yo no tengo una respuesta concreta, real, porque yo lo que te estoy diciendo y lo que estoy opinando es en base a información precisa, datos concretos que tengo. Respecto a esto que me estás preguntando, yo en este momento no podría darte una respuesta exacta, pero te voy a responder de esta manera. Y está en el libro. En nuestras conversaciones sostenidas con Gagiola durante de 2011 a 2015, él me decía, porque ya incluso en 2015 ya había sido detenido por primera vez Joaquín Guzmán Loera. Y ya el gobierno de Estados Unidos tenía esta acusación de $12 billones, había hecho el Chapo en estos años de delincuencia criminal, ¿no? De delincuencia organizada. Gagiola me decía, por cada $1 que hace el Mayo, hay quien en Estados Unidos hace el triple. Y quien en Europa hace el quíntuple. Y quien en Australia hace... Porque si volvemos a esta dinámica de que el cártel de Sinaloa es la Ford, pero que están los demás concesionarios de diferentes partes del mundo que le compra a la Ford los vehículos y se los lleva, y ya cada uno sabe si vende 100, si vende 50 y a cuánto los vende, ¿no? Es la misma dinámica. Estamos hablando que el problema es que el cártel de Sinaloa ha generado de una u otra manera a través de estos concesionarios, si los queremos meternos en esta dinámica de explicación, ganancias millonarias, que yo no tengo la menor duda de que sí, en muchos países son parte estas ganancias millonarias de la ilegalidad a través de empresas legales,
forman parte de la economía, ¿no? Yo no tengo la menor duda de que es así. ¿Hasta qué nivel? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Yo no es una respuesta que puedo decir, pero a través de algunas empresas que pude descubrir y que pude seguir varias líneas de investigación, pues estamos hablando de un negocio transnacional sin fronteras. Tuve acceso a un documento realizado por una agencia que da consultoría al Pentágono, al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es un documento donde el Departamento de Defensa pide: necesito saber cuál es el riesgo real para la soberanía nacional de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa. Y esta agencia que da la información le hace un mapa. Y en este mapa señalan que el cártel de Sinaloa tiene presencia en prácticamente 70% del planeta. ¿Qué es esto? Este territorio, este es el mapa mundi, y el territorio en rojo es la presencia operativa que tiene el cártel de Sinaloa, ahora entiendo, o sus concesionarios que le compran la droga y que la distribuyen. Podríamos decir que tal vez todo este mapa rojo es dónde están los diferentes concesionarios que le compran la materia prima al cártel, y después estos concesionarios por su propia cuenta la venden en diferentes partes del mundo. Pero si es así, estamos diciendo que el cártel de Sinaloa es un factor de estabilidad importante mundial en el abastecimiento de drogas. Y hay países, diría yo, como Estados Unidos, que está la cantidad, por desgracia, de personas que consumen drogas, que el día que esa droga no existe, seguramente sería un problema de inestabilidad política. ¿Cuál es tu lectura de los hechos de Culiacán que vimos ahora, este enfrentamiento entre algunas fuerzas federales, el mismo cártel de Sinaloa, con este intento tan extraño de primero capturar a Ovidio Guzmán y liberarlo horas después, siendo que desde el 13 de septiembre hubo dos hechos un poco inusuales, como fue la reunión que sostuvo el director interino de la DEA con el gobernador de Sinaloa, y que ese mismo día, curiosamente, el gobierno de Estados Unidos le solicita a México la captura y la extradición de Ovidio Guzmán. Bueno, yo debo decir que la orden de arresto de Ovidio Guzmán estaba desde el año pasado. No es una orden de arresto... Pero digamos que se reactivó, dicho por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a partir del 13 de septiembre. Ya. Yo no le veo una lectura inmediata a estas reuniones con la detención de Ovidio Guzmán López, porque es cotidiano este tipo de encuentros entre agentes del gobierno de Estados Unidos antidrogas con diferentes partes del gobierno de México. La verdad es que en mi conocimiento esta reunión en particular no llama la atención. Yo lo que vi ese día es un operativo muy similar al que vimos en Mazatlán en 2014 cuando detienen al Chapo Guzmán, o al que vimos en 2009 cuando intentan detener a Arturo Beltrán Leiva y hay esta balacera y Arturo Beltrán Leiva muere. Es decir, es el típico prototipo de operativo muy cerrado, muy sigiloso, con un grupo de élite del ejército o de la marina, generalmente impulsado por alguna agencia del gobierno de Estados Unidos, que hace un operativo. De acuerdo a mi conocimiento, este tipo de operativos tiene que ser así, sigiloso. Muchas veces el propio secretario de Defensa no lo sabe y el presidente tampoco. La idea es que muy pocos lo sepan y tiene que ser justamente un equipo muy pequeño. Si tú ves cuántos elementos detuvieron al Chapo en Mazatlán, te sorprenderías. Muy pocos, porque son operaciones quirúrgicas. No me queda la menor duda de que sí estaba el gobierno americano atrás de esto. No sé si está coligado a aquella reunión o no. Lo que sí sé es que sí había mano americana en este operativo que fue exitoso. Fue exitoso.
Nadie podrá decir que no fue exitoso. Lo espiaron, lo esperaron, porque se supone que esta casa donde llegó Ovidio era de una pareja sentimental. Eso significa que no es que estábamos pasando por ahí, ¡ay, lo vimos entrar! Y no. Esto te habla de tareas de inteligencia que puede tardar meses para estar esperando cuando, ahora viene todo el tiempo. El operativo fue exitoso. Lo que pasó después es lo que es rarísimo. Rarísimo. Yo lo que te puedo comentar es que yo intenté reconstruir un poco esta historia. Sobre todo es, ¿quiénes fueron los primeros que empezaron a filtrar que había habido la detención de Ovidio? No fue el gobierno de México, fueron medios de comunicación. La información que yo tuve es que un elemento de inteligencia del ejército llamó a algunos periodistas con quienes tenía esta relación de fuente de información periodista y les dijo, por favor, publica ahorita que el ejército detuvo a Ovidio Guzmán Loera. Oiga, pero pues no tenemos ninguno. Publíquelo ahorita, es importante. Y es así como empieza a filtrarse esta información y empieza a crecer la nota de manera insospechada. Y después empiezan a filtrarse estas fotografías. Perdón, las fotografías solo pudo haberlas filtrado algún militar o algún funcionario mexicano o americano que estaba ahí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no hubiera alguien más que se le ocurriera, no, esto nunca pasó, libéralo, alguna negociación por debajo de la mesa. Después, las cosas llegaron a estar tan calientes que este mismo militar le llama a periodistas y les dice, di que te equivocaste, di que no era Ovidio, di que es una confusión. Y porque le dijeron, llegó a hablar de los dos hermanos, eso. Guzmán, etcétera. Y le dijeron, perdóname, pero ya están las fotos de Ovidio filtradas, ya no podemos desdecirnos porque ya está la nota. Y es así cuando después nos enteramos que hay un supuesto combate, porque los hijos del Chapo sacaron a su ejército a las calles de Culiacán, había muchas vidas humanas en peligro, y con este pretexto el gobierno deja ir a Ovidio Guzmán Loera. Y en unas circunstancias también que el mismo gobierno no ha explicado por qué habían mencionado en un primer momento que se trataba de un operativo de rutina. Inmediatamente al día siguiente cambian la versión y la quieren ir ajustando, cuando eso pues da a pensar muchas cosas, incluso que pues había una estrategia de contención de daños o que estaban tratando de negociar en otros términos o, por lo que comentas, pues incluso desconcertados de qué es lo que estaba pasando. Sobre esto puedo decir dos hechos, independientemente de las especulaciones. Son dos hechos concretos. Los hijos del Chapo Guzmán no tenían la capacidad operativa para tomar toda la ciudad y poner en riesgo vidas humanas, que llegara a ser tal masacre que el gobierno dijera, mejor lo libero, número uno. Número dos, todo Culiacán, dentro y fuera de la ciudad, está monitoreado por cámaras de seguridad que controla el C4, las 24 horas del día. Si realmente hubiera habido ese peligro de tantas vidas humanas, ante este cuestionamiento a la credibilidad del gobierno, yo creo que era para que el gobierno hubiera dicho, este es el C4, estas son todas las... Miren cuántas personas estaban en peligro, miren cuántos sicarios, porque hasta ahora lo que hemos visto son algunos videos de Facebook de algunas balaceras donde nunca vemos quién es el objetivo. Vemos personas bajo tierra disparando, pero nunca vemos a quién le disparan. Nunca hemos visto a qué le disparan. Entonces, a mí me parece, yo veo en este escenario, en esto, al menos hasta ahora, la información concreta, hechos simplemente concretos que hemos visto, yo veo muy artificial todo este asunto de la liberación de Ovidio. Y porque de alguna manera es todo ese operativo y toda la narrativa oficial pues va montada en el mito de el Chapo Guzmán como el líder del cártel de Sinaloa, el gran rey de los capos, etcétera, etcétera. Los hijos ya no tienen ese poder. O sea, cuando el Chapo
desde que el Chapo cae en 2016, es decir, por tercera ocasión arrestado, ahí empieza su declive. Es ahí donde realmente comienza su declive, porque después de que sus hijos y Dámaso López Núñez, alias el licenciado, su brazo derecho, él entiende, de verdad es el fin del Chapo, es el fin del jefe, ahora yo me tomo posesión del imperio, del parte del imperio que tenía el Chapo. Y es ahí cuando empieza una guerra intestina entre Dámaso López Núñez y los hijos del Chapo. Es ahí cuando ocurre el secuestro en el bar de Vallarta. Si los hijos del Chapo tuvieran ese poder, pues lo hubieran rescatado, ¿no? Hubieran hecho un desastre en Vallarta, hubieran masacrado cientos. Eso no lo vimos porque estos narco-juniors, muchachos, no tienen ningún poder por sí mismos. Si su padre tenía, si el cártel de Sinaloa es un 100% y el Mayo Zambada tenía un 60% y el Chapo Guzmán abajo del Mayo Zambada tenía un 40%, de este 40%, actualmente los hijos tendrán un 10%, están minimizados. La gente, de acuerdo a la información que yo he tenido desde el 2016, no confían en ellos, porque son violentos, porque no cumplen, porque se roban mercancía, porque no pagan, no tienen buena fama y podrá sonar ridículo o absurdo, pero incluso en el mundo criminal se requiere alguien que te pueda cumplir la palabra de lo que te está diciendo, y eso no son los hijos del Chapo Guzmán. Por eso me parece todo esto muy artificial. ¿Y tú cómo explicas o sea, con todo este bagaje que ya tienes? Yo sé que es mucho entrar en el terreno de la especulación, pero ¿qué lectura le das? Y sobre todo el papel del Mayo Zambada en todo esto, porque de alguna manera en el libro mencionas que no se movía prácticamente un hilo, sino lo palomeaba de alguna manera el Mayo Zambada. El Mayo Zambada tiene ahí una frase que me da Gagiola de sus conversaciones con el Mayo. Dice, no tiene caso pelearse con el gobierno. Ellos siempre tendrán más balas. Por lo tanto, siempre es mejor comprarlos que pelearse con ellos. El Mayo Zambada jamás hubiera participado en un operativo como el que hubo en Culiacán. Si no lo hizo por su querido llamado hijo Vicente Zambada Niebla, no lo hizo por ninguno de sus hijos detenidos, no lo iba a hacer por los hijos ni por el Chapo Guzmán, que era su socio. No lo hubiera hecho. No es la filosofía de él. Por eso ha durado 50 años, porque en vez de confrontarse, siempre ha encontrado una negociación. Prefiere comprarlos, prefiere trabajar para ellos que enfrentarse con ellos. Ok. Y antes de concluir la entrevista, me gustaría platicar un poco sobre, las consecuencias. Ya hemos visto de todos estos asuntos personales que has tenido para tu vida personal. ¿Cuál es este motor que te impulsa a seguir escribiendo de unas cosas tan peligrosas que no cualquier periodista, de hecho son muy pocos los que se atreven a llegar a estos niveles como a desnudar al líder del narcotráfico en México? ¿Qué es eso que te impulsa? Yo incluso en otra de las entrevistas que te escuchaba, mencionabas que mientras estabas escribiendo de repente te preguntabas, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es eso que a final de cuentas hizo que saliera publicado el libro? Esa fuerza interior. Número uno, yo sí amo mucho a mi país. Sí lo amo. Sí haré cualquier cosa por intentar mejorar la circunstancia en la que estamos metidos. Yo no soy gobierno, no soy fiscal, no soy un policía, no soy un procurador. Soy una periodista. Y mi única aportación que puedo dar ante este marasma que estamos viviendo, este caos, este homicidio cotidiano de mexicanos, de niñas, de mujeres, de personas, es la información. Porque yo sí creo que el problema que tenemos hoy en día, y debo decir, no es un problema de México, es un problema mundial. Hay diversos gobiernos que ahora me han contratado para dar conferencias de qué es el cártel de Sinaloa en Brasil, en España, en Alemania, entre otros, donde, ¿qué es esto? Este virus nos llegó, no tenemos anticuerpos y ni siquiera no tenemos vacunas, no sabemos
tenemos que entender qué es para poder combatirlo. Y ese es el tema. Yo misma, porque el tema es que el narcotráfico en este momento en el mundo es la expresión más salvaje de la globalización. Casi a la par que la tecnología, ellos van recomponiéndose y reajustándose todos los días. Todos los días están viendo cómo hacen su negocio criminal mejor, de manera más impune, cómo ganan más dinero, cómo lo hacen más eficientes, como cualquier otra empresa, pero una empresa criminal global, donde el cártel Sinaloa igual se puede conectar con los que producen metanfetaminas en Holanda, ¿no? Con la 'Ndrangheta, que es una organización criminal italiana, que es una de las principales distribuidoras de cocaína en Europa, y que le compran al cártel Sinaloa y se la llevan para allá, invaden con esta mercancía ilegal Europa, ¿no? Como en España, ¿no? También algunas organizaciones de Turquía o italianas llegan ahí para reunirse, para tener encuentros, para recibir la mercancía que les llega de México, de Sudamérica. Estamos hablando de un mundo totalmente globalizado, donde los narcos, estos criminales, son capaces de dialogar así como tú y yo y ponerse de acuerdo todos los días, fijar sus reglas, fijar sus precios. Los únicos que no están en la misma mesa pensando qué vamos a hacer son los gobiernos del mundo. Y me parece, mi aspiración es, al menos, que este libro dé una nueva visión de cómo opera realmente el cártel Sinaloa y cómo es esta estructura tan compleja, porque estamos hablando que un día puede ser un banquero y otro día puede ser un empresario y otro día un junior y otro día un narco como de los conocemos. Son tantos los perfiles de los jugadores que hasta este momento el mundo está fijado en uno, porque es lo que dicen las series de televisión, es lo que dice el cliché. Yo lo que intento decir en este libro es, narcos pueden ser todos, porque está la impunidad que casi todos se sentirían estúpidos si no son narcos. Es una gran cantidad de personas que son insospechables, indetectables. Entonces, este libro es un planteamiento de, número uno, hay un capo de capos, que es el Mayo Zambada, que ha estado impune durante 50 años, y esto no debería de continuar así. Un narcotraficante que hasta el día de hoy tiene empresas que tienen firmados contratos millonarios con el actual gobierno, que están vigentes hoy y que le siguen pagando. ¿Por qué? Estamos hablando de que es un narcotraficante que cuenta con permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tener su propia pista de aterrizaje. Bueno, tiene hasta los buques de Pemex para traficar droga. Es como si el Estado mexicano le da toda la infraestructura, dice, Chapo, mira, Mayo, aquí tienes todo, no te preocupes, tómate el país para hacer tu negocio. Y es lo que yo digo que esto debe determinar, por un lado. Y por otro lado, entender que el problema, México por sí mismo no lo va a solucionar, porque, repito, es un problema global. Pero al menos el gobierno de México sí puede encontrar verdaderas estrategias para acotar estos grupos criminales que ya han infectado el 70% del planeta. ¿A qué crees que se haya debido que las últimas dos administraciones de Felipe Calderón y un poco también con Enrique Peña Nieto, pues daba la impresión que la estrategia era tratar de beneficiar a un cártel o a organizaciones criminales muy concretas para tratar de erradicar a la competencia? Algunos expertos en temas de seguridad están poniendo ahora el ejemplo de La Laguna, de cómo se redujeron notablemente los índices de violencia en La Laguna, y a pesar de que hubo todo un proceso social, etcétera, etcétera, pues a final de cuentas ahí se explica porque se impuso un cártel sobre otro. ¿Tú ves que en el escenario próximo, con este cambio, entre comillas, de estrategia de la nueva administración de López Obrador, se vaya a poder contener en este sexenio la violencia que sigue aumentando y que probablemente al final
de este año vamos a estar en el nuevo récord del año más violento en la historia reciente del país? En este momento, evidentemente, yo no sé cuál es la estrategia, porque hasta este momento me parece que no es suficientemente clara. Lo que es cierto es que está fracasando. Sería muy peligroso, increíblemente ingenuo, pensar que negociando con estos criminales se llegará a la paz, porque es justamente negociando con estos criminales durante décadas, desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por decir lo menos, negociaron con los carteles. Este es el resultado. Más de 100 muertos al día. No podemos perder de vista que estos 100 muertos al día es el resultado de esas negociaciones perversas, donde había, por supuesto, no solo la intención de controlar, sino un montón de portafolios con millones de dólares bajo la mesa. Entonces estamos hablando de que quien piense que la ilegalidad nos va a llevar a un mejor puerto se equivocan. En Italia, en la peor época de la mafia, de la Cosa Nostra, cuando hacían explotar bombas, cuando mataban a magistrados, había dos opciones. Una parte del Estado italiano fue a negociar con la mafia y decir, paz, amor y paz, por favor, ya no, dime qué quieres que hagamos, pero por favor ya no estés tirando bombas. Y otra parte del Estado dijo, la única opción que tenemos es hacer valer la ley y la justicia. Hoy, en Italia, esos que negociaban la paz, dime qué quieres con tal de no matar más personas, están en la cárcel. Y es la fuerza de la ley, no de las balas, sino de la ley, de arrestos inteligentes, de decomisión, de decomisos de dinero, de encarcelamiento de políticos, de narcotraficantes, de empresarios, que hoy Italia tiene acotados estos grupos criminales. No se puede decir que está resuelto. Ahí está la 'Ndrangheta, ahí sigue la Cosa Nostra, pero están tan acotados dentro de Italia que prefieren hacer más negocios afuera de Italia que adentro de Italia. Entonces estamos hablando de la negociación. Hay en Italia políticos muy importantes que han estado en la prisión por eso, por haber negociado, porque la negociación no es una salida, es la vía de la legalidad de manera inteligente y estratégica. Ok. Y ya por último, ahora sí para cerrar, Sí. ¿Qué mensaje te gustaría darle a la gente que va a leer el libro? ¿Con qué sabor de boca o con qué idea esperarías o te gustaría que fuera recibida la obra? Y de alguna manera, ¿qué papel están jugando también los medios en todo este conflicto? Bueno, la intención del libro El Traidor es realmente poner sobre la mesa, por primera vez, la visión interna desde el corazón del cártel de Sinaloa, que se supone que es la organización criminal de narcotráfico más importante del mundo, sobre la mesa. Desnudarlos, quitarles el maquillaje de payasos y mostrarlos tal cual son. Espero que este libro y lo que revela derive en una implosión dentro del cártel. Que el cártel pueda finalmente, desnudo, enfrentarse dentro de sí mismos. Porque muchos socios, amigos, familiares, que hoy todavía están abrazados al Mayo Zambada, aquí descubrirán quién es quien los traicionó y quien hizo que muchos de sus familiares queridos fueran encarcelados, asesinados, o ellos mismos están en este momento en peligro de ir a la cárcel gracias a que alguien los delató, alguien con el permiso del Mayo Zambada. ¿Es una persona confiable? Ok, bueno, pues muchísimas gracias por Gracias.
atendernos en la entrevista con una agenda tan apretada. No, gracias. Y pues muchísimas gracias. Y vamos